Buenas noches, esta es mi videoexposición. Mi nombre es Anderson Caviedes. Hago parte del grupo de Lengua Materna 2 y como tarea o actividad me correspondió el capítulo 3 del libro, y es el contacto del español con las lenguas africanas. Bueno, este contacto con las lenguas, con la lengua española, se da básicamente por el hecho de que los españoles y portugueses entraron a África con el deseo de traer esclavos, traer mano de obra para que pudiera trabajar en el Nuevo Mundo, en América. Y obviamente pues estos hombres, al traer a todas estas personas de África, todos estos negros, se dio un choque, digámoslo así, cultural entre ellos, y pues se dio este acercamiento entre la lengua nativa de todos estos hombres y la lengua obviamente pues de estos negros, que traían pues obviamente sus lenguas nativas de África. Al unirse todas estas cosas, obviamente se da uno cuenta que se creó pues lo que nosotros conocemos hoy como el español caribeño. Conocemos estos idiomas más o menos o este idioma no, el español, con estas variaciones como se ve en Cuba, se ve en República Dominicana, con este acento que es muy marcado obviamente dentro de las islas del Caribe. De ahí tenemos obviamente la influencia, como sabemos nosotros, de Andalucía y de las Islas Canarias, que pues según el autor tienen esta forma de hablar muy particular que fue heredado obviamente para los negros. Toda esta inmigración y todas estas formas de hablar del español creó en cierta manera unos rasgos, ¿cierto?, de este dialecto, obviamente, y se dio un proceso que se llama coinización, donde obviamente pues para las personas que están aprendiendo el idioma, obviamente ellos tenían que perder, ¿cierto?, variedad obviamente de su idioma, la riqueza de su idioma, para poder ajustarse, o por el otro lado ganar mucho más digamos del idioma que van a recibir. Obviamente después de esto pues nosotros podemos entender que existen las lenguas criollas, donde hay una cierta elementos necesarios como el input o la parte léxica, que es todo lo que tiene que ver con las palabras, la conformación de palabras que toman prestado obviamente de estos idiomas para crear sus propias lenguas criolla. Obviamente del español se tomaron muchas palabras, y ahí podemos nosotros entender y notar también que la gramática y todo esto pues fue importante, tomado el español pues para crear los propios idiomas. Está también la lengua pidgin, que obviamente es una lengua muy rústica, es la lengua que más se usaba pues entre personas que no hablan el mismo idioma. Trató de crearse un idioma entre ellos. Obviamente cada uno de estos idiomas tienen una influencia muy grande, inclusive hasta el día de hoy, como por ejemplo podemos ver, como menciona el autor. Por un lado tenemos el papiamento, que se habla básicamente en Curazao, en la isla de Aruba, ¿cierto? Y básicamente es una mezcla entre el inglés, y tiene elementos del inglés y el holandés y parte del portugués, que fue una lengua pues muy importante, cierto, que marcó a muchos de estos idiomas. Me di la tarea inclusive de poder escuchar algunos videos en YouTube de papiamento, y sí, tiene muchos componentes del portugués. Vemos también, como cita el autor ahí, el chabacano, que se habla al sur de las Filipinas, muy importante también. Tiene demasiados componentes del español, como lo pude observar también en los videos. Y también podemos ver otro idioma más, otro dialecto, mucho más, que es en Colombia, que es el palenquero, que también tiene muchos elementos tanto del África como del portugués y parte del español. Obviamente pues dentro de lo que el autor plantea, los autores diferentes, pues hay muchos orígenes, aunque se discute demasiado, no hay un consenso entre los autores para saber de dónde provienen todos estos dialectos, pero obviamente muchos de ellos están marcados, ¿cierto?, por ciertas estructuras gramaticales en las frases,
la doble negación que se cita ahí en el texto, que es muy común del español de Andalucía y de Canarias, la estructura, digamos, de colocar el pronombre después del verbo. Todas estas cosas son rasgos que quedaron marcados obviamente del idioma principal, que es el español y el portugués, y que marcaron obviamente pues mucho de estos dialectos o formas de hablar el español. También vemos por otro lado al final de la lectura cómo se habla del español de Guinea Ecuatorial, que básicamente no sufre este proceso de creolización, donde el idioma se toma y se hace en el contexto, ¿cierto?, de cada idioma, sino que gracias a, digamos, a que muchos de estos españoles aristócratas de alto rango fueron a Guinea Ecuatorial, pues muchos de estos personas transmitieron el español de una forma más pura, sin cambios ni siquiera en su forma de hablar, en su dialecto ni en su estructura. Es muy diferente obviamente el idioma, el español de Guinea Ecuatorial al que se habla en el Caribe. Es muy diferente porque se ha mantenido puro, ¿cierto? Fue casi que transmitido igual. Y se separaron obviamente el dialecto pidgin, se separaron casi que los idiomas o las lenguas africanas del español. Así que el español ha sufrido pues la influencia de la lengua africana y obviamente pues en los dialectos que nosotros vemos en la forma de hablar del Caribe, ¿cierto?, muy marcadas por estas palabras y estructuras. Así que pues muchas gracias, espero haber sido claro. Realmente fue una lectura un poco larga, extensa. Es muy difícil abarcar tanto en tan poco tiempo, pero pues tratamos de hacer el esfuerzo. Muchas gracias a la tutora y a los compañeros. Hasta luego, hasta una próxima.